Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya. Contento, agradecido con el Señor porque hemos llegado a una semana más, a un estudio más, y porque ustedes continúan compartiendo y suscribiéndose. Muy agradecido con cada uno. Esta semana vamos a aprovechar el tiempo, vamos a poder estudiar este tema que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Así que no vamos a darle más vueltas, me van a acompañar a poder orar y también recuérdense su Biblia, su folleto para poderle darle un seguimiento a este estudio. Así que reverentemente, por favor, me acompañan. Señor, una vez más venimos ante su presencia, suplicando por el perdón de nuestras faltas, suplicando que usted, Señor, nos pueda también dirigir en este estudio, tanto a su servidor como a aquellos hermanos y amigos que van a unirse a través de esta plataforma para poder comprender, Señor, estos estudios. Gracias por dejar su palabra. Gracias por permitirlos poder, Señor, hacerlo libremente. Acompáñanos, diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya es costumbre cada semana, vamos entonces a poder leer el versículo de memoria que se encuentra allí en el primero de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Creo que este sí lo vamos a memorizar, está muy cortito y dice de la siguiente manera: examinarlo todo y retener lo bueno. Fíjense que el poeta italiano Dante Alighieri, ¿verdad? De allí por entre el 1265 a 1321, escribió una obra que se hizo muy famosa, que se llamaba La Divina Comedia. Y esta obra trataba de un viaje ficticio del alma después de que la persona moría. En esta obra el alma, ¿verdad?, va al infierno en el interior de la tierra o al purgatorio, donde el espíritu humano puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo o al paraíso, a la presencia de Dios. Aunque esto es simplemente una obra, una ficción, ¿verdad?, una obra literaria, el mensaje que dio Dante terminó teniendo muchísima influencia en la teología cristiana, especialmente, ¿verdad?, en la teología de la Iglesia católica romana. La noción básica de que el alma inmortal va al infierno, al purgatorio o al paraíso es bien fundamental para estas creencias. Y muchas también creencias protestantes conservadoras también creen que en un alma inmortal que después de la muerte asciende ya sea al paraíso o desciende al infierno inmediatamente después de morir, dependiendo de cómo se haya portado. Pero de hecho, ¿verdad?, si el alma humana continúa teniendo vida después de la muerte, entonces tiene que ir a un lugar después de que muere, ¿verdad? El cuerpo, recuérdense que el cuerpo pues va a la tierra, ¿verdad? Y ahí es consumido y el alma tiene que agarrar para un lugar de acuerdo con estas creencias de que se cree que el alma continúa teniendo y estamos hablando del alma viviente que la Biblia lo escribe, como ya lo hemos estudiado en el pasado en el libro de Génesis, en donde Dios forma al hombre y le da el aliento de vida, y después de que Dios le da el aliento de vida, se viene a ser un alma viviente, que es un alma que tiene un razonamiento, ¿verdad?, que tiene pensamientos, tiene memorias,
que va acumulando durante su vida. Ahora, para darle un resumen, ¿verdad? Una falsa interpretación de la naturaleza humana ha llevado, ¿verdad? Esta interpretación errónea ha llevado a terribles errores teológicos. Y es por eso que en esta semana nos preocuparemos de algunas de estas teorías que no son bíblicas, así como de la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. Y para eso vamos entonces a pasar a el día domingo. Y en el día domingo el título es Gusanos Inmortales. Y para entrar en este contexto de esto, los gusanos inmortales, les voy a suplicar que abran su Biblia, busquen el libro de Lucas y el capítulo 9. Vamos a leer un párrafo del versículo 42 al versículo 48 para entrar en este contexto y saber de qué estamos hablando cuando decimos gusanos inmortales. Así que me acompañen. Lucas 9, versículo 42 al 48. Leo del 42 empezando. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te será entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Podemos ver aquí que esta enseñanza que Jesús está dando no es una enseñanza literal, sino que está dando una enseñanza y está usando estas formas, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que dejarnos, ¿verdad? O alejarnos de las cosas que nos van a impedir llegar al cielo o cosas que nos van a llevar hacia el infierno. Claro que literalmente no nos vamos a cortar la mano, ¿verdad? Si por ahí nos gusta tomar lo ajeno, no cortándole la mano, ¿verdad? Vamos a entrar al cielo, eso porque ya sacrifiqué mi mano o me gusta mirar cosas que no tengo que ver y me voy a sacar un ojo y con eso ya la hice para poder entrar al cielo. Están comprendiendo cómo es nomás se están usando, Jesús está usando aquí una enseñanza para ver la severidad y para ver también en donde no podemos escapar del juicio, ¿verdad? Para entrar en contexto también vamos a leer allí en Isaías 66 y el versículo 24, que dice de la siguiente manera: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Estamos viendo aquí también el sentido figurativo que está usando, ¿verdad?, Isaías, para presentarle al pueblo aquí lo terrible, ¿verdad?, de que es la paga del pecado. Ahora, algunos interpretan el sustantivo singular como de gusano, tanto de Marcos 9:48, como una alusión a la supuesta alma o espíritu incorpóreo del impío que después de la muerte va directamente al infierno, donde muere y sufre el tormento eterno. Está viendo cómo se sacan las cosas, cosas tan sencillas fuera de contexto. Muchos comparan este gusano que no muere, ¿verdad?, con el espíritu que no tiene cuerpo del impío o de la persona que se ha portado mal y que murió en malos caminos, y que después de la muerte va directamente, o sea, inmediatamente va al infierno. Ahora, pero cuando nosotros miramos esta interpretación, no refleja de ninguna manera la noción bíblica de la muerte inconsciente. Además, ignora el contexto, ¿verdad?, de este pasaje, porque en realidad
El gusano en singular se utiliza genéricamente para los gusanos. O sea que esto no está significando nada más un gusano, sino eh, en singular se utiliza también la misma palabra que significa todos los gusanos o un solo gusano. La referencia es a los gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición. Y creo que eso ahora pues ya miramos, tenemos los avances de la ciencia para ver la descomposición, ¿verdad?, del cuerpo humano cuando muere. Es por eso que en Marcos 9:48 Jesús está citando a Isaías 66:24, que lo acabamos de leer, que dice, ¿verdad? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, si esto lo tomamos literalmente y no en una forma figurativa para dar el mensaje de lo severo que es, ¿verdad?, el castigo, todavía entonces esos gusanos, ¿verdad?, y ese cuerpo que, que está ahí, ¿verdad?, los gusanos de donde estuvo ese cuerpo que se rebeló contra Jehová en la época de Isaías, bueno, todavía deberían de estar ahí esos gusanos porque no mueren. Deberían de estar ahí en este momento. Y el fuego tampoco, no sé, pues. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, es importante entender la manera bíblica acerca de la muerte, porque si no la entendemos, esto da pie al espiritismo, a que la gente entre en lo oscuro, a que la gente entre incluso, ¿verdad?, consultar los muertos, consultar espíritus. Entonces, esto Dios eh, eh, lo prohíbe, ¿verdad?, directamente en las escrituras, que estas cosas no se deben de hacer. Porque recuérdense que nosotros no somos seres completamente, aunque tenemos parte de espíritu, pero no somos completamente espíritu, como es Dios y como son las huestes. Entonces, tendríamos problemas nosotros, ¿verdad? O sea, nos creamos problemas cuando nos metemos a lo desconocido, que puede ser peligroso para el hombre natural. Ahora, esta aterradora escena metafórica, ¿verdad?, porque eso es lo que es, una escena metafórica que retrata un campo de batalla donde los enemigos de Dios están muertos en el suelo y en un proceso de destrucción. Ahora, los cuerpos que no se consume el fuego los descompone los gusanos, o quizás primero lo consumen los gusanos y luego el fuego. De cualquier manera, es algo metafórico. De cualquier modo, no hay ninguna referencia a ninguna presunta alma que escape de la destrucción del cuerpo y que vuele inmediatamente, ¿verdad?, que se vaya directamente al infierno. Ahora, pero ¿qué pasa con los gusanos? Esos gusanos, por eso les digo que nunca mueren. O sea, ¿dónde están? Es que tenemos que entender que el lenguaje metafórico de Isaías 66:24, que es exactamente lo que está citando el Señor Jesús en Marcos 9:48, no implica que esos gusanos sean inmortales. O sea, esos gusanos no son inmortales. El énfasis es que los gusanos no dejan incompleta su tarea destructiva. En otras palabras, siguen devorando el cuerpo de los malvados hasta destruirlo por completo. En cambio, los fieles hijos de Dios morarán gozosos en los cielos nuevos y la tierra nueva, y adorarán a Dios en su misma presencia. Ahora, pero esto, ¿verdad?, esto es después, no es que inmediatamente de morir. Esto es después de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Aquí podemos mirar dos grupos con destinos tan contrastantes en mente, y por eso no es de extrañar que Jesús declara que sería mucho mejor que alguien entrara en el reino de Dios sin una parte esencial de su cuerpo, ya sea una mano, un pie o incluso hasta un ojo, se mencionó ahí, a tener un cuerpo perfecto que será destruido por gusanos y por el fuego. O sea, eso es lo que está diciendo aquí.
que tenemos que dejar las cosas malas que nos van a impedir gozar de esa nueva tierra en su presencia de Él. O sea, a fin de cuentas, hermanos, nos salvamos o nos perdemos completamente. O sea, no hay un término medio. No hay ningún término medio. Y a veces hay personas que se confunden, que creen que pueden estar en un término medio. Yo me recuerdo de esta historia que contaba un predicador, ¿verdad? Que andaba compartiendo el evangelio por las calles y se encontró con una jovencita y le habló del amor de Dios, le habló del evangelio prácticamente. Y le dijo él, bueno, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y él dijo, bueno, no sé, bueno, le dijo, y mira, si me das tu mano derecha, aceptando como seña de que tú aceptas a Cristo. Y si no, le dice, pues de todas maneras, déjame y agarrar tu mano izquierda en señal de pues, que rechazas al Señor Jesús como tu Salvador. Y allí, pues la muchacha dijo, no, pero yo no lo rechazo. Y este predicador le dijo, bueno, pues si no lo aceptas, la otra opción que queda es el rechazo. ¿Por qué? Porque no hay un término medio. O sea, podemos tener vida eterna o no tener vida eterna y sufriremos la destrucción. Es prácticamente así de sencillo. Ahora, ¿qué decisiones nosotros tenemos que tomar hoy? No las podemos tomar después que ya hemos muerto. Las decisiones las tomamos hoy de cosas de las cuales nos tenemos que apartar y a quién tenemos que servir, a quién tenemos que obedecer. Porque ya después no podemos hacer nada. Y esta realidad, ¿verdad? Esta es la mera realidad, la vida eterna o la destrucción eterna. No hay otra opción. Entonces, ya sabiendo esto, cómo esto debería de ayudarnos, ¿verdad? En las tomas de las decisiones. El día lunes nos habla de el fuego del infierno. Y aquí viene otra historia, ¿verdad? Porque hay muchas historias acerca de esto debido a que la gente, incluso cosas que leen, se las creen literalmente, o las inventan, o algo una idea que escriben, alguien la toma y la hace una realidad. Hay un folleto de niños que se tituló, ¿verdad? The Sight of Hell, o La Visión del Infierno. Y en la página 24, esta historia fue escrita por un sacerdote inglés de nombre John Furniss, ahí por el 1809-1865. Ilustra el tormento eterno mediante una gran bola de hierro macizo, más grande que los cielos y la tierra. Y una ave viene una vez cada 100 millones de años y apenas toca la gran bola de hierro con una pluma de su ala. Ahora, el autor argumenta que los pecadores continuarán ardiendo en el infierno aún después de que la bola de hierro se desgaste con esas ocasiones que viene el ave y la toca con sus plumas. Imagínense, o sea, la imaginación para dar, o sea, que esto iba a ser eterno, porque una bola de hierro más gigante que imagínense que la tierra. Y vea un ave y la va a rozar con su pluma, apenas. O sea, ¿qué se irá a desgastar más primero? Y viene cada cuánto. O sea, cada millones de años. Entonces eso está hablando de que el castigo iba a ser por una eternidad. Ahora, lo triste es que muchos, no solo hablando ya de los protestantes, ¿verdad? O de los cristianos evangélicos, aún creen en algo similar en cuanto a las personas que se van a perder, ¿verdad? Que van a estar sufriendo por toda la eternidad. Vamos a leer ahí, busquen su Biblia, el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Así que con su Biblia en mano. Y dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, estamos mirando,
¿verdad? Está hablando del día del juicio, en donde se dará el castigo. Ahora dígame usted, si nosotros miramos esto, dando el castigo que viene de Dios, o sea, esta gente van a encender como estopa. Y ustedes conocen la estopa, yo no sé si tal vez en otros países le dirán diferente, pero nosotros a la estopa, lo que yo conozco, ¿verdad? Es como es la parte de afuera de un coco que se seca y que se utiliza para el fuego, y se utiliza porque arde mucho, pero, o sea, no dura mucho, es como para empezar a prender el fuego. Y da mucha llama, sí, usted la pone, da mucha llama, pero al ratito ya no queda nada, ni la ceniza. Y entonces, y hace el énfasis, usted puede ver aquí Malaquías 4:1, hace el énfasis de que dice que, claro, ¿verdad? Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Está hablando de un día futuro. ¿Ha dicho quién? Aquí no está hablando ninguno de los profetas poniendo una idea. Aquí está hablando directamente el mensaje que dio Jehová de los ejércitos. Y dice, no les dejará ni raíz ni rama. O sea que no quedará completa nada. Judas, que es un libro que está ahí por antes de Apocalipsis y es un solo libro, por eso habla de Judas 7, que es el versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, estos pasajes nos ayudan, ¿verdad?, a entender mejor la noción de lo que está hablando del fuego eterno, o la idea, como Jesús la expresó, de que los perdidos estarán en el fuego eterno, en Mateo 18:8, o en un fuego que no puede ser apagado, de Marcos 9:43. Ahora, para entender, la palabra eterno en hebreo es olam y en griego es aion o aionios. Tienen diferentes significados según el contexto inmediato, según de lo que usted esté hablando. Así es como se utiliza esta palabra. Por ejemplo, cuando se relaciona con Dios, allí en Deuteronomio 33:27, habla de el eterno. La palabra expresa su eternidad, o sea, ¿la eternidad de qué? Porque el contexto o lo que sigue es Dios. Y nosotros sabemos, porque la Escritura sí nos ha enseñado de que Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin, es eterno, siempre ha existido, siempre va a existir. Ahora, cuando se relaciona la misma palabra, ¿verdad? Cuando se relaciona con los seres humanos, se tiene que interpretar como para siempre. Estamos hablando aquí de la palabra eterno, que en hebreo es olam y en griego es aion. Vemos los diferentes significados según el contexto inmediato, según de lo que se esté hablando. Y como aquí, ¿verdad?, se va a utilizar en el contexto, cuando se utiliza en el contexto de Dios, está hablando de una eternidad. Pero cuando habla en relación a los seres humanos, por ejemplo, en Éxodo 21:6, se habla para siempre. La palabra se limita a su tiempo de vida. Por ejemplo, para darles un ejemplo, para que entendamos un poquito mejor, cuando a alguien, por ejemplo, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que es sentenciado a la cárcel de por vida, y hay unos se expresan y dicen, ¿y cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Dice, no, pues para siempre. Eso limita el tiempo de vida de la persona que va a estar en la cárcel. O sea, quiere decir que no va a salir hasta que muera. Oiga, cuando califica el fuego, ahí en Mateo 18:8 y 25:41, eterno, implica que el fuego no se apagará hasta no consumir completamente lo que se está quemando. De eso está hablando, así como estamos hablando, ¿verdad?, para siempre. Una persona que va a estar en la cárcel para siempre no significa que va a estar eternamente allí, sino toda su vida, hasta que la persona muera. Entonces, ya entendiendo eso, podemos hablar de que el fuego del infierno es un fuego, ¿verdad?, para la persona que va a ser destruida, o sea, va a ser, ¿cómo podríamos decir? Va a ser que implica que lo va a consumir completamente. Y esto significa que el fuego eterno será eterno en el sentido
¿verdad? De que consumirá a los malvados en una forma completa e irreversible. O sea que usted no lo puede revertir. Porque dice, y no le dejará raíz ni rama, dice Malaquías 4:1. Y la teoría del castigo eterno de los impíos tiene serias implicaciones. Porque si se castigara a los malvados para siempre, entonces el mal nunca va a ser erradicado, porque pues son malvados, tienen el mal y todo, y van a estar con vida, y el mal continuaría eh, existiendo. Además, toda la vida humana deriva de Dios. Dice Ezequiel 33:11 que Dios no se alegra con la muerte del malvado. Entonces, ¿por qué entonces Dios continuaría dando vida a los malvados para que sufran un tormento sin fin? Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, mis amigos, aún, fíjese bien, y esto es lo que hace la diferencia entre a veces lo que nosotros tomamos literalmente y lo que la Biblia enseña. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos, aún en el castigo, muestra su amor y compasión. Entonces, allí vemos que hay una contradicción si tomamos lo que estábamos de leer literalmente. O sea, no sería mejor, ¿verdad? Y más razonable que acabe su existencia de estos malvados. Porque así se estaría erradicando el mal. ¿De qué es lo que habla la Escritura? Que el mal va a ser erradicado. Porque los impíos serán castigados según sus obras, de acuerdo con Apocalipsis 20:12. Entonces, si van a ser castigados según sus obras, ¿por qué entonces, verdad, una corta vida humana debe ser castigada indefinitivamente? ¿Está viendo? Ahora, si bien el infierno de fuego es nefasto, la verdad sobre el infierno es horrible. Esto nos revela entonces, ¿verdad? Nos revela, podemos ver cuando, aún por eso les digo que aún en el castigo Dios revela su amor, especialmente, ¿verdad? En un contraste de la idea de un tormento eterno, imagínense, de un tormento horrible. O sea, ese no es el Dios de amor el que conocemos. Ese no es el Dios de la Biblia. No enseña eso. Así que vamos entonces a pasar al día martes. El día martes nos va a hablar, hermanos, amigos, de los santos en el purgatorio, que esta es otra idea, ¿verdad? Y que sostiene la Iglesia Popular, que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Sus sufrimientos del purgatorio pueden reducirse, también esa es la idea, ¿verdad? De que se pueden reducir con las oraciones y con las penitencias de sus seres queridos. Imagínense esta idea. O sea que después de que ya la persona murió, yo que me quedé aquí, yo puedo, ¿verdad?, reducir los sufrimientos y puedo reducir el sufrimiento de esta persona e incluso sacarlo de ahí con mis oraciones y con mis penitencias. Esto se explica, ¿verdad?, en el catecismo, que es explícito sobre el purgatorio, que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aún están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo con Dios. Si usted no me cree, bueno, búsquelo, búsquelo, está en el catecismo y en la parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12, párrafo 1030. Puede usted cerciorarse, amigo o amiga que me está mirando. Ahora, esto señala además que su sufrimiento se puede aliviar con las oraciones de sus seres queridos, así como con otros actos en favor de los muertos.
También, ¿verdad? La iglesia recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y también se encuentra estas indicaciones de las que estoy hablando. Estas no son inventos. Estas indicaciones usted las puede encontrar. Si usted conoce sobre el catecismo, vaya al párrafo 1032, en donde habla de eso, de indulgencia, de penitencias, de asuntos en favor de los muertos, que es una práctica que es prohibida en la Escritura, de consultar a los muertos, del espiritismo, de todo eso. Es una práctica que la miramos tanto como en otras denominaciones o religiones como el budaísmo. Usted puede ver que le dejan alimento allí a los muertos y cosas así que no son bíblicas. Ahora, si usted no cree en la Biblia y no cree en el Dios de la Biblia, bueno, no vamos a estar de acuerdo, porque yo le estoy hablando exclusivamente, ¿verdad?, del Dios de la Biblia. No estoy hablando de otras creencias ni de otros libros que pueden haber ahí, que usted tal vez puede basar su fe en eso. Pero si su fe está basada en esas otras cosas y no está basada en el Dios de la Biblia, entonces, claro, vamos a tener un desacuerdo. Pero, ¿qué dice la Biblia, de verdad, al respecto? Vamos a ver estos versículos de que la Biblia los aclara. Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 9. Y por cierto, amigo y hermano, usted puede tomar el libro de Eclesiastés y leer su contexto y ver que está hablando, ¿verdad?, justamente del estado de los muertos. Dice el versículo 10 de Eclesiastés 9: todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Está viendo? No hay de esto. O sea, no puedes hacer nada. No hay ni sabiduría, no hay ciencia, no hay pensamiento. Entonces, como ya hemos estudiado, las personas que mueren son puestas en el olvido, son puestas en un estado de inconsciencia hasta que regrese Cristo. Es por eso que si Cristo regresa en 1 año, 2 años, 1000 años, 3000 años, para la persona inconsciente es como un segundo, es como un abrir y un cerrar de ojos, que es lo que la Biblia enseña. Leamos otro versículo allí, en otro libro, en Ezequiel, en el capítulo 18, ahí vamos a leer el versículo 20 al 22. Mira lo que dice, empezando del 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Entonces podemos ver aquí lo que hizo esta persona, ¿verdad? O nosotros, lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Si es algo justo, bueno, aquí lo que lo hacemos no va a caer sobre mi hijo, no va a caer sobre mi hija, de que ella va a poder hacer algo para librarme de mis transgresiones. Eso es lo que está hablando aquí este capítulo de Ezequiel. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, vamos a ir viendo de que la Biblia nos está abriendo el entendimiento para nuestro propio beneficio. Porque Dios no quiere que seamos engañados, y nosotros, por no hacer nuestra tarea o por no interesarnos en lo que es la verdad bíblica, el enemigo nos va a engañar. Incluso la Escritura habla de que va a engañar incluso a muchos de los escogidos. ¿Por qué? Porque no estudian la Escritura y se basan simplemente a veces en comentarios, ¿verdad? Y en personas que malinterpretan la Escritura, que la sacan fuera de contexto. Porque la verdad de todo esto después de la muerte lo dice de una manera pero tan clarita, y a mí me gustaría que ustedes en su Biblia subrayen Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora, estos pasajes refutan completamente, o sea,
hablando con la Escritura directamente, refutan la teoría de un purgatorio. De un purgatorio, porque el dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Acuérdense que todas estas no son prácticas bíblicas, son prácticas de origen pagano. Ahora, este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas. Las enseñanzas bíblicas, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Allí en Eclesiastés 9:10, de que los muertos descansan en una forma inconsciente allí donde fueron enterrados. Número 2, que la justicia de un ser humano caído no puede transferirse a otro ser humano caído. O sea que mis méritos yo no se los puedo pasar a otro ser humano, transferirlos para que esos méritos le cuenten o le ayuden a salir. Y tercero, que nuestro único mediador, o sea, aquí sin esto no es negociable, si usted está ha creído, ¿verdad?, en lo que es la Biblia, que nuestro único mediador es Jesucristo. Y no es Jesucristo más otra cosa, más alguien más. Es únicamente Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo que a la muerte le sigue el juicio final. O sea, pues nosotros podemos ver aquí claramente, nuestro único mediador es Jesucristo. Y que a la muerte, ¿verdad? Eso es, le sigue el juicio final. Sin ninguna, óigame bien, amigo, mi hermano que me está escuchando, no se deje engañar, por favor. Después de la muerte viene el juicio final, lo que acabamos de leer en Hebreos. Y ese juicio final es sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de lo que ya hicimos en esta vida, de lo que hicimos o dejamos de hacer. Esto es una implicación aún más seria. Hasta qué punto, ¿verdad?, esta teoría antibíblica del purgatorio, incluso, fíjese bien, porque es que cuando lo vamos entendiendo vamos a ir viendo que esto incluso, esta teoría del purgatorio, distorsiona el propio carácter de Dios. De hecho, ¿verdad?, la obra de Satanás desde su caída en el cielo es malinterpretar a nuestro Padre Celestial. Fue Satanás el que sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. Ustedes se recuerdan, allí en Génesis capítulo 3, cuando viene Satanás, ¿verdad?, y le dice a Eva, no morirás. Y Dios le había dicho a Eva, si comen de este fruto, van a morir. Y Satanás le miente y le dice, no van a morir. O sea, es Satanás el que ha sugerido esta enseñanza de la inmortalidad del alma. E incluso la idea de un infierno que arde eternamente es también fabricación de Satanás. Por ende, el purgatorio es una invención también de Satanás. Porque estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios para que se lo tenga por severo, por vengativo, por arbitrario y por falto en perdonar. Que cuando nosotros leemos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es contrario a todo esto, porque no es un Dios vengativo, no es un Dios severo, no es un Dios arbitrario y tampoco no es un Dios que es falto para perdonar. Es todo lo contrario. Dios es, para empezar, no es severo, no es vengativo, no es arbitrario, y Él se goza en perdonar al pecador, que cuando el pecador viene, incluso la Escritura habla de que los cielos se regocijan cuando hay arrepentimiento, ¿verdad?, de un pecador. Y por eso que todo este plan, todas estas enseñanzas tienen un diseñador, y ese diseñador es Satanás. O sea, en vez de que los muertos esperen
la venida de Cristo dormidos, este concepto de que estamos hablando sostiene que están en el purgatorio y que de ahí sufren hasta que alguien logre sacarlos. Imagínense qué terrible eso. Estos errores, ¿verdad? Como el purgatorio o el tormento eterno, nos enseñan sobre la importancia de conocer la escritura, de conocer la doctrina. Es muy importante, porque es muy importante lo que creemos, pero no solo lo que creemos, sino en quién creemos. Allí está la clave. Porque por eso les digo, si creemos en el Dios de la Biblia, si creemos en ese Dios maravilloso de la Biblia, entonces todo lo que estamos estudiando es contrario a lo que usted puede creer si su fe no está puesta en el Dios de la Biblia. Vamos a pasar el día miércoles. El día miércoles nos habla de un paraíso con armas incorpóreas. Vamos a ver, ¿verdad? Y aunque muchos, ¿verdad?, protestantes no aceptan la parte del purgatorio, fíjense bien, y yo quiero que ponga atención, amigo, hermano, que usted me escucha, ponga atención, porque hay muchos protestantes que no aceptan el purgatorio, pero muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia misma de Dios. En este momento, o sea, la persona muere y si fue buena, está inmediatamente en la presencia de Dios, en el paraíso. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Y me la he hecho y digo, bueno, pues si ya mueren y uno está en el infierno y otro está en el paraíso, entonces, ¿para qué va a regresar Cristo? O sea, pues si ya se hizo, de acuerdo con esta creencia, ya se hizo un juicio. Ya se eligió quién va para allá y quién va para allá. Y entonces no sería innecesaria la segunda venida de Cristo. Porque si ya todos los muertos están, unos están en el cielo, en el paraíso, otros están en el infierno, y entonces, ¿a quién va a resucitar Jesús si viene aquí a la tierra? ¿Está viendo? ¿Cómo cuando se saca algo fuera de contexto, en vez de crear de hacer al que alguien entienda, creamos confusión? Y algunos, ¿verdad?, argumentan que esas almas, fíjense, ya nos vamos metiendo en un terreno desconocido. Por eso les digo, y Dios prohíbe lo que se argumenta en esta creencia de las almas que son solo espíritus sin cuerpo. E incluso otros creen, ¿verdad?, que estos son espíritus cubiertos de gloria. Fíjese bien, nada de esto la Biblia lo enseña. Entonces ya los estamos metiendo en un terreno no solo que es desconocido, no solo que es peligroso, sino en un terreno del cual Dios dice, ahí no vayan, no practiquen el espiritismo, no hablen con los muertos. Entonces ya estamos cayendo en desobediencia. Es por eso que les digo que el enemigo es astuto. Oh, ¿no vas a creer en esto? Perfecto. Pero cree en esto. Y el enemigo te va a confundir si no nos preparamos para los últimos días. Y es por eso que estas lecciones, alguien puede decir, pero a mí qué me interesa si van al infierno, no van, si van al purgatorio, si van aquí. A mí no me interesa nada el estado de los muertos, si estás por aquí, si estás por allá, si andas por aquí. No me interesa, te tiene que interesar. Porque en los últimos días Satanás va a hacer los milagros. Y puede hacer un milagro de que se aparezca por ahí uno de tus seres queridos muertos. Y entonces si tú no estás convencido de que los muertos nada saben y que los muertos están descansando porque Cristo no ha regresado, pero Satanás anda haciendo sus milagros, te va a engañar y vas a empezar a practicar el espiritismo, cosa que es abominable a los ojos del Señor. Entonces cuando nosotros miramos esto, ¿verdad?, estas creencias, o sea, cualquiera que sea el supuesto estado metafísico de los muertos vivos, estas teorías socavan la doctrina bíblica de la resurrección final y el juicio de los muertos. Porque todas estas creencias, entonces, borran todo eso. Porque recuérdense que de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12-14, hay una resurrección y hay un juicio.
Y entonces, ¿para qué esa resurrección y para qué ese juicio? Si mi creencia es no, y esto uno está en el paraíso, los que se portaron bien y los que se portaron mal están quemándose en el infierno. Entonces, está en contra y está borrando la resurrección y el juicio, que esa sí es una enseñanza bíblica. Ahora, el plan de Satanás es confundir y ponerte y confundirte y que te pierdas. Ese es el plan de Satanás. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? Que mucha gente vive, ¿verdad? A veces se convierten a un cristianismo a medias porque no quieren dejar lo malo, no quieren apartarse de las cosas que lo están destruyendo, con una esperanza de que, bueno, si cuando ya se acerque el tiempo del fin, o cuando ya yo muera, yo voy a tener una segunda oportunidad. Y entonces, como hay segunda oportunidad, pues para qué no me tengo que preocupar. ¿Está viendo? Ese es el engaño del enemigo. Ahora vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 29 y el 34 y el 35. Miren lo que dice el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estará con nosotros hasta el día de hoy. Fíjense bien, se está hablando aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, aquí es cuando Pedro está dando, ¿verdad? Está dando ese sermón, o sea, a los mismos judíos. Es por eso que les dice varones hermanos, les está dando la enseñanza del Mesías, de que ellos los mismos lo crucificaron, que ellos mismos lo mataron y crucificaron. Ahora les dice hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, hablando del rey David, que murió, ¿verdad? David murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, ellos saben que David continúa muerto. Continúa muerto. O sea, David está allí. ¿Por qué está hablando, les está diciendo esto Pedro? Porque los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Le daban más crédito a David, que no resucitó, que se continúa muerto, que al Mesías que había resucitado. ¿Está viendo? Entonces, en ese contexto, ahora el versículo 34 continúa diciendo acerca de David. Dice, porque David, oiga bien, David, versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese lo que está diciendo. O sea, David no subió al cielo, pero él escribió, ¿verdad? Dice al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Primera de Corintios, capítulo 15, 16 al 18, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí, esta es una parte clave, hermanos y amigos. Clave. Porque si los muertos, ¿verdad?, están en el purgatorio y otros están en el paraíso, y entonces los muertos no van a resucitar. Entonces aquí está aclarando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Está viendo? Por eso es que es peligroso creer en este tipo de creencias, porque entonces estamos desechando lo que la Biblia enseña. Y por eso que Pablo lo aclara, dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y miren lo que continúa diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, las personas que murieron en Cristo, ¿de qué sirvió? Murieron, no van a resucitar, porque pues si Cristo no resucitó. Y entonces esta enseñanza, ¿verdad?, del purgatorio, de que alguien muere y se va para un lado y él, dependiendo de cómo se haya comportado, van en contra de la resurrección. Está viendo cómo todo está conectado. Y es por eso que no tenemos que creer. La Escritura enseña de que los muertos duermen y que hay una resurrección, porque Cristo sí resucitó. Y esto nos da luz, estos pasajes nos dan luz sobre el estado de los muertos y sobre los que esperan la resurrección. La Biblia enseña que todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, como en el caso, por ejemplo, ¿verdad? Porque si hay seres, hay excepciones, recuérdese, y la Biblia es clara y nombra, con nombre, ¿verdad? Dice, la Biblia enseña que todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos
como en el caso, por ejemplo, usted puede leer en la Biblia, ¿verdad? En Génesis 5:24, el caso de Enoc, y en Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 11. O resucitado de entre los muertos, como Moisés, de Judas 9, y aquellos que resucitaron con Cristo. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Estos son casos especiales porque tenían un significado espiritual. Hablando de los que resucitaron con Cristo, cuando Cristo expira, consumado es, la tierra tiembla y muchos salen. Y estos resucitaron no en una resurrección común, como fue la resurrección, por ejemplo, para darles un ejemplo, el ejemplo de la hija de Jairo, el hijo de la viuda, ni tampoco de Lázaro. Estas fueron resurrecciones corporales, nada más ellos resucitaron, pero Lázaro volvió a morir. Esa niña volvió a morir cuando, no sabemos cuándo, pero el joven también volvieron a morir. Ahora, los que resucitaron con Cristo, como lo estudiamos hace dos semanas, los que resucitaron con Cristo, estos resucitaron de una manera, con un cuerpo glorificado. Y estos fueron llevados, ¿verdad?, junto con Cristo, como las primicias. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Por eso que no debemos confundir. Estos son casos especiales. Y como ya hemos visto, ¿verdad?, la alusión a las almas bajo el altar, que fue lo que estudiamos la semana pasada, que claman a Dios por venganza, ¿verdad?, según en Apocalipsis 6, 9, 11. Esto está hablando únicamente en un sentido metafórico de la justicia y no válida, esto no valida, ¿verdad?, la teoría de la inmortalidad natural del alma. De lo contrario, estas personas difícilmente estarían disfrutando de su recompensa eterna si están allí, imagínense, bajo el altar, ahí sufriendo. La realidad es esta, que la tumba es un lugar de descanso para los muertos que inconscientemente esperan la resurrección final, cuando se restaurará su existencia a un estado consciente, no en un estado inconsciente. Los muertos, incluso los muertos justos, no son almas incorpóreas, o sea, no son almas que deambulan sin cuerpo por allí en el cielo, esperando pacientemente reunirse con su cuerpo en la resurrección final. Esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que el enemigo ha metido en las enseñanzas para confundir a las personas y llevarlos a una práctica, ¿verdad?, que Dios no aprueba, que es una práctica del espiritismo. Además de que podría estar hablando entonces Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 y 18, cuando dice que si no hubo resurrección de los muertos, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, de nada vale. Estaba viendo cómo entonces pudieron perecer si ya están en la dicha celestial y han estado allí todo el tiempo desde que murieron. Entonces no perecieron, ¿verdad? Ya están en el paraíso. Una doctrina central y clave del Nuevo Testamento es la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese. Esto invalida, ¿verdad?, lo que se estaba enseñando. Queda invalidada, ¿verdad? Si nosotros abrazamos la enseñanza de eso, de que los muertos todavía siguen por ahí, de que pues son espíritus y que nos miran y que mi primo, mi tío, mi madre o mi abuelo o quien sea viene y en espíritu me habla y todo eso. Si nosotros abrazamos esa creencia, va a invalidar, ¿verdad?, la enseñanza verdadera de que los muertos, ¿verdad?, los muertos esperan la resurrección cuando Cristo regrese. Entonces nosotros tenemos que entender. Por eso que ya hemos leído, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses, allí de que los muertos en Cristo resucitan primero y los que estemos vivos en el mismo tiempo, no en otro tiempo, seremos llevados juntos con Él. Ahora, estas enseñanzas que no son bíblicas se escuchan a veces, ¿verdad?, muy seguido, especialmente en los lugares de los funerales o cuando alguien famoso que tiene muchos seguidores, especialmente artistas, personas de ese tipo, fallecen, se dice, pues desde allá, desde el cielo nos estará cantando, o desde allá del cielo nos estará acompañando. Esas son doctrinas
que no están en la Escritura, que no son apoyadas por la enseñanza bíblica. La pregunta es cómo podemos nosotros ayudar a la gente a comprender que la idea de que los muertos duermen en la tierra es realmente una buena noticia. De que los muertos estén descansando sin saber nada es una buena noticia. En el sentido de que realmente están en un reposo y que no están sufriendo ni dolor, ¿verdad? Ni nada. Yo creo que esa es una buena noticia. Y saber de que no están sufriendo inmediatamente después de morir, sino que están descansando, puestos en un estado de olvido, ¿verdad? Y estamos esperando tanto los muertos como los que estemos vivos y nosotros en este momento esperamos a la segunda venida de Cristo. Ahora, el día jueves, ya este es el último día de repaso, ¿verdad? El día jueves nos va a hablar sobre la cosmovisión bíblica. Ahora vamos a leer ahí en 1 Juan capítulo 5, 3 al 12. Está larguito, pero mire, es bueno leer porque así es como nosotros vamos a ir entendiendo. Recuérdense que Dios nos ayuda a poder explicar, ¿verdad? Y bendito sea el Señor por eso. Pero cuando nosotros leemos y nosotros con nuestra propia vista leemos, tenemos una mejor comprensión y el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Vamos a leer allí 1 Juan 5, 3 al 12 en adelante. Síganme con su Biblia, por favor. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Miren bien, esto es bíblico. Para aquellos que no creen, ¿verdad? En esto bíblico. Hay 3 que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿se recuerdan? El Hijo, que se refiere al Verbo, y el Espíritu Santo. Estos 3, miren lo que dice la Biblia. Estos 3 son uno. Y esto hace alusión, voy a hacer una pausa aquí para explicar un poquito. ¿Se recuerdan? Allá en el libro de Deuteronomio, oh Jehová, ¿verdad? Oye Israel, Jehová, uno es. Está hablando no en numeral, sino en unidad. Y aquí lo expande el apóstol, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿A dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahora, el mismo Juan que está escribiendo esto, escribe en el libro de Juan, en el principio, era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Puede leerlo usted en el capítulo 1 del libro de Juan. Ahora, y 3 dice el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. O sea, no están contrariados, concuerdan. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Importante, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, al no creer en el Hijo de Dios, estamos haciendo a Dios mentiroso. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Versículo 12. Crucial. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿En quién está la vida?
está en el Hijo. Y si usted rechaza al Hijo, no tiene la vida. Ahora, Juan limita la vida eterna solo a quienes están, ¿a dónde? A los quienes están con Cristo. O sea que fuera de Cristo, la doctrina bíblica enseña eso. Fuera de Cristo, no hay nada. La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en 1 de Juan, como lo hemos leído, el versículo 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad tiene inmortalidad y es la única fuente de vida. Porque cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva en Génesis 3, ellos y todos sus descendientes, incluso ahí nos vamos nosotros, caímos bajo la maldición de la muerte física y perdimos el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios, ¿verdad?, que nos ama infinitamente, implementó un plan de salvación para que los seres humanos recuperemos la vida eterna, la vida que debía haber sido nuestra, o sea, que era nuestra, dada por Dios desde el principio. Y aquí Pablo escribió, ¿verdad?, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de acuerdo con Efesios capítulo 1 y versículo 4, que ahí lo escribió Pablo. Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado, ¿verdad?, la muerte, así por medio de uno solo, que es Jesucristo, todos los seres humanos tienen acceso al don gratuito de la vida eterna. Amén por eso. Aquí Pablo hace una referencia inequívoca. Aquí no se va a equivocar. A un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal que por causa de la transgresión trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿a dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, para ir resumiendo, el panorama completo se vuelve más claro a la luz de las declaraciones de Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo lee en Juan capítulo 6, versículo 40. Y dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Famoso ese versículo que se lee mucho en los funerales, por ejemplo, ¿verdad? El que cree en Dios, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue ¿a dónde? En el presente, pero que se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. Y esta conclusión, mis amigos hermanos, es bien sencilla, no nos vamos a enredar. Si se concede la vida eterna solo a los que están en Cristo, los que no están en Él no tienen vida eterna, o sea, no existen. Van a morir. En cambio, fíjese bien, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en el paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, amigos y mis hermanos, yo lo lamento, pero no es bíblica. Y si no es bíblica, aléjese de esa enseñanza, porque no lo va a llevar a un lugar bíblico. Lo va a llevar a un lugar y lo va a perder. Acuérdense que nosotros, especialmente hoy en día, esta generación, ustedes que miren, tienen el privilegio de mirarme a través de un aparato, ¿verdad?, de reproducción.
No tenemos excusa de que no hay información, de que no voy a saber. No. Lo único que nos impide a veces el conocer la verdad somos nosotros mismos, porque no nos preocupamos de escudriñar las escrituras y de ver en su contexto la realidad de lo que es la enseñanza bíblica, que todas estas enseñanzas, de por cierto, mis amigos, mis hermanos, son muy, pero muy importantes. Ahora, si usted ya entendió por qué son importantes estas enseñanzas, porque si no las llegáramos a entender, el enemigo es tan astuto que nos va a confundir y nos va a guiar a una perdición eterna. Miren, hermanos, sobre el error fundamental de la inmortalidad natural del alma, ¿verdad? Descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, o sea que continuamos conscientes después de la muerte. Y eso nos va a llevar, como ya les hemos explicado, a las prácticas del espiritismo, consultación de los muertos, que es una práctica que el Señor no la aprueba, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a esta doctrina que, como la del tormento eterno, se oponen pero completamente a las enseñanzas de la escritura bíblica, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. ¿No creen que eso es cruel y eso es terrible? Esta enseñanza, ¿verdad? Esta creencia popular de que una madre esté mirando las malas decisiones de sus hijos, de cómo sufren sus hijos, de cómo son a veces maltratados por otros seres humanos y que no puede hacer nada. O sea, eso sería un tormento ya en sí. Y por eso que estas creencias son antibíblicas. Ahora, pero ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos, para conocer las tribulaciones de los vivos? O sea, ser testigos, imagínense, de los pecados cometidos por los seres amados y ver los que van, ¿verdad?, en un camino incorrecto y verlos sufrir por todas las penas, desilusiones y las angustias que esta vida les puede dar. O sea, ¿cuánto podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? Imagínense, de mirarlos sufrir. Y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. En qué abismos de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción. Hemos aprendido mucho, hermanos, mucho, amigos, durante estos estudios. Yo les recomiendo que si por ahí no entendieron algo, regrese el video, póngale pausa, busque los textos bíblicos. No se dejen engañar, por favor. Recuérdense que en los últimos días Dios ha dicho, Dios nos ha advertido que Satanás anda pero como un león rugiente, bien de a quien devorar. Y nos ha advertido la Escritura también que no estamos exentos, ¿verdad? Aunque somos escogidos por Dios, que le hemos aceptado, que hemos bautizado, estamos luchando, no estamos exentos del engaño del enemigo. Y es por eso que todos estos estudios son muy importantes. Agradezco que se hayan quedado hasta el final. No se olviden, ¿verdad?, de suscribirse, no se olviden de compartir esto con alguien conocido, no se olviden de por ahí darle su manita ahí a este video. Y de verdad que les agradezco a todos por suscribirse. Todas las semanas recibo notificaciones de nuevas suscripciones. Si usted es un nuevo suscriptor y le gustaría que orara por usted, le gustaría que le saludáramos, mande un mensaje, deje un comentario acá en el video y vamos a hacer lo posible de saludarle y orar por usted, ¿verdad? Si tiene alguna situación, alguna lucha, o tiene alguna pregunta, créanme que juntos podemos ir en oración y pedirle al Señor que nos dé dirección para encontrar una solución. Bueno, amigos, gracias una vez más. Recuérdense que
Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Cada semana, la próxima semana estaremos aquí, si Dios lo permite, y si Él no ha regresado todavía. Pero mientras tanto, si usted ha creído en el Señor, si usted dice que es un hijo de Dios, demuéstrelo, ¿verdad? Si ama a Dios, ame a su prójimo. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor me les bendiga mucho.